Oremos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu infinito amor, por tu bondad y tu misericordia, Padre. Gracias por ese privilegio que nos has dado, Señor, de poder servirte, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre. Ayúdanos, mi Dios, en esta noche a escuchar el mensaje con corazones dispuestos. Y aprovecho la oportunidad, mi Dios, para darte gracias por el 2013 y pedirte, Señor, por el 2014, Señor, que sea un año de bendiciones, un año donde te podamos conocer más, glorificar más, Padre, que más almas te conozcan, que nuestras familias se rindan ante ti, Padre, porque tú eres bueno, porque no hay otro camino excepto el tuyo, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que has hecho, harás y seguirás continuando haciendo, mi Dios, en nuestras vidas. Permite, oh mi Dios, que esta palabra tuya no regrese a ti vacía, sino que haga el propósito por el cual tú la mandaste, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a tomar asiento, hermanos míos. Y aprovecho la oportunidad para despedirme juntamente con mi esposa. Sabemos de que estamos de pasadita, no en amor eterno, sino aquí en la tierra en general. Y qué privilegio servir al Señor, de verdad que lo es. Amén. El ser humano, hoy en día se identifica desde muy pequeño por algo especial, ¿verdad? Cuando vamos creciendo, siempre tenemos esas preguntas de parte de nuestros padres diciéndonos, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? Bueno, algunos deseamos ser doctores, tenemos sueños muy grandes, ¿verdad? Y otros un poco menos, bueno, yo voy a ser taxista, voy a ser cobrador, voy a ser ama de casa, en fin. El ser humano siempre ha tenido una identidad por la cual él vive. Y cada uno de nosotros quiere ser identificado, pero en lo que venía diciendo yo el día de anoche, para aquellos que asistieron, que nosotros no nacimos con la idea de no hacer nada. Nosotros hemos sido creados con un propósito, y de eso se trata la lección de esta noche. Aquel que no tiene a Jesucristo nace, ¿verdad?, crece, se reproduce y muere. Y ese es un círculo por el cual vive en esa relación. Simplemente su vida nunca tuvo sentido y se va sin Jesucristo a una eternidad sin Él. Y de verdad que es triste que una vida se pierda en esa forma porque nunca encontró el propósito de su vida. Sin embargo, los hijos de Dios tenemos una identidad diferente a aquellos que no lo son. Así que yo le invito a que abramos nuestras Biblias al libro de Génesis, que es el capítulo 1, el primer libro de la Biblia, en el versículo 26. Muchas veces lo he escuchado al pastor Dávila enseñándonos acerca de esto, y quiero tal vez hacerle recordar de las enseñanzas que hemos tenido a través de nuestro siervo amado pastor Dávila, pero me gustaría expanderme tal vez un poquito más. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Muy bien. Vemos aquí desde un comienzo que el hombre fue hecho para algo específico. Y lo más interesante es que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, pero ¿qué es una imagen? Hemos entendido de que una imagen es un reflejo, ¿verdad? Es como un espejo. Entonces nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Y desde un comienzo, el diablo
le ha querido robar eso a nuestros padres y nuestros abuelos y a todos nuestros ascendientes y descendientes. Y bueno, y Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y esa es la razón por la cual nosotros, a través de la enseñanza de nuestro pastor, estamos fortaleciéndonos para entender qué es lo que significa ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, existen muchas verdades de qué es lo que significa, pero en el estudio que hice, he tratado de reducir aproximadamente a 10 verdades que vamos a verlo a la luz de la palabra. ¿Qué significa ser hecho a la imagen y semejanza de Dios? En primer lugar, déjenme decirles que esto es un misterio, no es revelado a todos. Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, pastor, si nos puede llevar ahí por favor. Nuestro Señor Jesucristo le gustaba hablar por parábolas y hablaba acerca de los tesoros. El reino de los cielos es como un tesoro que alguien busca, lo encuentra, va y compra esa tierra, vende todo y se queda con él. El reino de los cielos es como una semilla, semilla de mostaza que uno lo pone y bueno, y crece y es la hortaliza más grande. El reino de los cielos es como el sembrador que salió a sembrar, tiró la semilla y una cayó en... Todos conocemos esas parábolas. Y es interesante porque la Biblia nos dice en el versículo 10, dice que acercándose los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesucristo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perseveréis. El reino de Dios es dado ¿a quién? A los hijos de luz. Es un misterio que Dios se lo revela a los suyos, aquellos que Él escogió, aquellos que Él determinó que su nombre sería escrito en el libro de la vida eterna. Es un misterio que el apóstol Pablo más adelante en el libro de Efesios, como hemos dicho anteriormente, es la carta que nos da un claro entendimiento del propósito de nuestras vidas. El reino de los cielos es un misterio por el cual le es dado solamente a los hijos de Dios. La gente se le acercaba al Señor Jesús como muchas veces vienen a las iglesias y el Señor les habla a sus corazones, pero solamente Él es capaz de quitarles la venda para que puedan entender qué es lo que Jesucristo les está tratando de decir. Entonces vemos aquí que le dice el Señor, Señor, pero ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús le dice, el misterio del reino de los cielos es para aquellos por los cuales mi Padre los ha escogido. No vaya a ser que ellos se vayan a convertir y yo los sane, dice el Señor, sino es para nosotros, para los hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, ser imagen y semejanza de Dios es que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Pero el mundo no lo entiende. Se encierra en su mundo, en su círculo por el cual estamos hablando, y no sale de ese círculo y desafortunadamente muere hacia una eternidad sin Jesucristo. El apóstol Pablo nos amplía esto en el libro de Efesios. Si podemos ir, pastor, al capítulo 1 de Efesios. Y vamos a ver que este libro, esta carta, queridos hermanos, es la única carta que usted encuentra la palabra misterio, ¿cuántas veces? 7 veces. El número perfecto de Dios. Este misterio es dado a los hijos de Dios. Y en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como aquellas que están en la tierra. Jesucristo vino a morir por nosotros, por sus hijos, y reunió las cosas que estaban en los cielos y las cosas que estaban en la tierra para que Él pueda cumplir el misterio que estaba escondido, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos dice que el enemigo no entendía por qué Jesús iba a morir, porque si no, no lo iban a crucificar. En el capítulo 4 de Hechos, la Biblia nos dice de que Dios había predeterminado que estos hombres, tanto Pilato como Herodes, como los judíos, iban a matar a Jesucristo. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo lo doy porque yo quiero darlo, por los míos. Por lo tanto, es un privilegio de verdad ser un hijo, ser una hija de Dios. Pero es un misterio que es revelado solamente a sus hijos. Y Él se expande, el apóstol Pablo, por eso que nos va a tomar años sobre años de entender esta maravillosa carta que revela el propósito de Dios en nuestras vidas. Más adelante en el capítulo 3 de Efesios, versículo 1 en adelante dice el apóstol Pablo, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio iba a ser revelado a los apóstoles, a los profetas, y Él nos los está dando a nosotros en esta noche. El misterio de Cristo es un misterio que es dado solamente a sus hijos. Cuando usted y yo entendemos que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, debe causar una sensación increíble en nuestras almas y espíritus y entender de que tenemos un propósito. Pero lo primero que tiene que entender que no es dado a todos. Millones de personas leen, queridos hermanos, lo que dice la Biblia, que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero solamente los hijos de la luz son capaces de entender el significado de lo que significa eso. Es un misterio revelado a usted y a mí. ¡Qué privilegio! Es lo más maravilloso que podamos entender si abrimos nuestro entendimiento. Número 1, es un misterio. Número 2, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ahí lo tenemos aquí al frente para que se les haga mucho más fácil. La Biblia nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. En Estados Unidos tenemos toda clase de personas de diferentes partes del mundo. Usted va a escuchar cuando cuando llegué a los Estados Unidos, de países que jamás había escuchado en mi vida. Dubái, Sarkistán, que está en la parte de este de Europa, y unos nombres que nunca he escuchado. Y cuando me preguntaban a mí, lógicamente yo muy orgulloso, ¿verdad? Decía, soy peruano y soy de Lima. Y cada uno de nosotros se identifica por un lugar, ¿verdad? Unos somos de Cajamarca, otros somos de Ica, otros somos de la selva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios desea que nuestra mentalidad cambie y que podemos entender la magnitud de lo que significa que nuestra ciudadanía está en los cielos. Que estamos conectados, dice Efesios, hacia un reino todopoderoso, donde nuestro entendimiento no llega a alcanzar la magnitud de lo que significa ser un ciudadano de los cielos. En los Estados Unidos hoy en día existen 12 millones de personas ilegales
que están locos por conseguir la tarjeta verde o un permiso para poder viajar a sus países. Muchos de ellos tienen 15, 18, 20, 25 años y no pueden salir. Hay mucha gente en el Perú que está ilegal de la misma forma. Sin embargo, los hijos de Dios somos ciudadanos de los cielos. Estamos sentados juntamente en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que nosotros ya hemos recibido bendición espiritual, Efesios 1:3. Es un privilegio ser un hijo de Dios. No es cualquiera. Y Dios desea darnos el maná de esta noche. Dejarnos entender qué es lo que significa ser hecho a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Tenemos acceso directo al Creador del universo, hermanos. ¿Cómo puede usted compararse a uno que no conoce a Cristo? No podría. No podría porque la grandeza, la magnitud de lo que significa ser un ciudadano del reino de Dios es lo más maravilloso que usted se puede haber imaginado en toda su vida. Que no hay mejor regalo que tener a Jesucristo en nuestros corazones. Eso es lo número 2 que usted tiene que entender, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Efesios capítulo 2, versículo 3. Ser hechos a la imagen y semejanza de Dios viene con bendiciones netamente celestiales. Efesios 2:3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos lo que éramos antes. Pero Dios, que es en rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún nosotros estando en pecado nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Tenemos ese privilegio de recibir bendiciones espirituales de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 16, 2:16, por favor. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. A través de la cruz de Cristo nosotros tenemos entrada libre, porque hemos sido reconciliados con nuestro Creador, por lo tanto tenemos acceso a toda clase de bendiciones espirituales. Estas bendiciones son dadas a los hijos de Dios. Y eso debe formar en nosotros un carácter mejor, un carácter parecido a Cristo, donde Dios desea, ha preparado, dice, de antemano para nuestras obras el caminar como Jesucristo lo hizo, el imitar al Señor. No nos limitemos a pensar como el mundano. Recibimos toda clase de bendiciones espirituales, hermanos míos. Y estas bendiciones espirituales y celestiales también vienen bendiciones terrenales, que es lo más hermoso, mientras estamos aquí en la tierra. En Gálatas capítulo 3, versículo 7, la palabra de Dios nos dice que como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Se recuerdan lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1? Dejémoslo ahí nomás en Gálatas 3, 7, pastor. Pero se los voy a decir. Le dice Abraham, sal de tu parentela, sal de tu tierra, sal del lugar en donde estás. Yo te enseñaré la tierra prometida. Le dice, y te bendeciré a ti y a todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y te bendeciré y haré una gran nación en tu nombre. Y bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a aquellos que te maldicen. Existe un número de bendiciones terrenales dentro de este llamado a ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso significa de que nuestras familias son netamente bendecidas. Es un privilegio ser un hijo de Dios. ¿Se recuerdan el versículo que dice, si solamente creyeras tú y tu casa serán salvos? Solamente tenemos que creer eso.
Dios desea, en primer lugar, bendecir nuestras familias, pero es importante que entendamos que nosotros somos del reino de Dios, que Jesucristo vive entre nosotros y que de verdad es un verdadero privilegio el ser hecho a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Lo quinto que encontré es que somos, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, pastor, por favor. Efesios 1, 13 y 14. Y dice que somos herederos de una herencia inmarcesible, incorruptible, incontaminada. Dios nos ha dado como parte de esta herencia a su Espíritu Santo. Dice la palabra en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es qué cosa? Las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo de Dios, que hoy en día mora dentro de nosotros, es solamente las arras, es una cuota inicial de lo que Dios tiene para nosotros. El amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. El verdadero sentido por el cual usted y yo nacimos, de ser libres y glorificar a nuestro Creador. El ser un hijo de Dios es tener al Espíritu Santo de Dios y solamente es las arras, es una cuota inicial de las grandes maravillas que tiene nuestro Dios para nosotros. Es lo más hermoso que usted va a heredar, queridos hermanos. La vida eterna es algo que no entra en nuestros corazones. Pero dice la Biblia que Él ha implantado la eternidad en su corazón. Por eso debe regocijarse el momento que parte de esta tierra. Porque se va a encontrar con su Creador. A diferencia de aquellos que simplemente su vida da círculos y círculos y círculos, y la muerte es algo terrible para aquellos que no conocen a Jesucristo. Porque no saben lo que les espera, no saben qué es lo que se viene. Por lo tanto, la quinta bendición es tener un adelanto a la promesa que Dios tiene preparada para sus hijos. Lo sexto que encontré es que todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28, todos conocemos ese versículo. ¿Y qué dice? Y todas las cosas nos ayudan para bien, para aquellos que hemos sido llamados conforme a nuestro propósito. Queridos hermanos, este versículo debe repetirlo en su cabeza 24 horas al día. Cuando recibe una llamada de un problema, cuando el doctor le dice que usted no puede, cuando su economía en su bolsillo le está carcomiendo los bolsillos, cuando su familia le deja de hablar porque usted cada día se acerca más a Cristo. La Biblia nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Déjeme decirle que en estas 5 semanas que hemos venido, nunca he tenido tanta prueba en mi estadía en el Perú como es ahora. Ni bien llegamos al Perú, tuvimos que hacer unos cambios dentro de la iglesia del Señor. Días más tarde, tuvimos que enfrentar unos problemas en un negocio que tenemos en el centro. A los 2 días empezamos a tener problemas en mi casa con el agua. Ya duraba aproximadamente 22 días. Hace 3 días mi sobrina me llama y me dice que la temperatura en Nueva York está llegando a los 16 grados bajo cero y que mi oficina no tiene calefacción. Y el día de hoy recibí una llamada de un hermano en la fe que mi hijo lo había llamado y que se había roto unas pipes, unas tuberías y habían inundado parte de mi casa. Y lo primero que salió de la boca de mi mamá es: ¿cuánto te ama el Señor, hijo mío?
Me recuerda las palabras del pastor Dávila cuando lo llamé y le dije de que nos estábamos hundiendo con el huracán Sandy. Y me dijo, oh, siervo amado, cuánto te ama el Señor. Y me sonreí porque Dios es bueno, hermanos. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. No interesa las tribulaciones. Tenemos que estar firmes en el Señor. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulaciones, ni potestades, ni principados, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Todas las cosas nos ayudan para bien, aquellos que amamos a Dios. Este versículo debe grabárselo en su mente, en su corazón. Repítalo una y otra vez. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y todo me va a ir para bien. Somos hijos del Rey, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No se deje engañar por el diablo. Sáquelo de su vida, saque el pecado de su vida en el nombre de Jesús. Y empiece a gozar de las bendiciones de lo que significa ser una hija de Dios. Es lo más maravilloso que puede haber. Las circunstancias no pueden, no deben cambiar nuestra relación con Jesucristo. Al contrario, después de que esto había pasado, yo tengo mis hermanas, cada una tiene como 10 cuis, como 5 niños, 4 niños, bueno, son toda una. Y me parece un jardín mi casa allá, aquí en Lima. Y justo el día de hoy se van a la playa. Y esperando de que no iban a hacer bulla, para que no despertaran ese deseo en mi hija Sarita, bajan todos con sus lentes, sus cremas, sus pantuflas, su ropa de baño, y nos vamos a la playa. Y mi hija, sentadita, ya me conoce, que ni siquiera se atrevería a preguntarme de que por qué no debería ir a la playa. Y empezaron a marchar una por una, todos los niños, conforme se iban subiendo al carro. Y mi hijita empezó a lagrimear, y después yo, y después mi mamá, y bueno, y se convirtió en un mar de lágrimas. Y es que tengo una responsabilidad tan grande como esa niña, con esa niña, porque Dios me la dio para cuidarla, y no puedo, por más que quisiera, ¿verdad? Y entré en el cuarto con ella y le expliqué, y me decía, papito, pero ¿por qué no les enseñas a mis tíos la palabra de Dios? Le digo, hijita, porque no está en nosotros, sino está en Dios. Él tiene que llamarlos. Y simplemente entiende de que tengo una responsabilidad contigo. Tengo que cuidarte. Tú eres una hija de Dios. Dios me ha dado a ti. Tú eres mi hija temporal nada más. Pero tengo que cuidarla. Para eso me la dio. Para criarla en los caminos del Señor. Bueno, lloramos juntos, nos abrazamos. Y a la media hora la niña estaba correteando y jugando. A las 3 horas recibí una llamada de Nueva York diciéndome de que se había arreglado la tubería, ya tenían agua, habían arreglado la calefacción y de que todo estaba volviendo a la normalidad. Y le di gracias a Dios. Porque todas las cosas nos ayudan para bien, hermanos. Todo. No desmaye. No deje que el enemigo le robe las bendiciones que Dios tiene para usted. No se deje engañar. Ustedes son hijos de Dios, no de cualquier Dios, del Creador del universo, hermanos míos. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 6, versículos 10. Encontré que siendo hechos a la imagen y semejanza de Dios,
somos miembros de la familia más grande que existe en el universo. Somos hijos de la familia de Dios. Y esto es lo que dice. Capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, decía el apóstol Pablo, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué familia es la suya? La familia de la fe. Dígale al que está a su costado, usted es mi hermano. Queridos hermanos, déjeme decirle una cosa. Tiene usted hermanos en todas partes del mundo. Nadie tiene más familia que usted. Nadie. Son chinos, negros, feos, gordos, flacos, hermosos, de todo tamaño, de todo grosor. Nariz grande, boca chica. No hay como ser un hijo de Dios. No lo hay, no existe. Usted es miembro de la familia más grande que el universo existe. Somos hijos de Dios. Así que no sufra cuando se sienta sola o solo, porque su Padre está con usted. Dice la carta de Pedro, no se sorprenda del prueba de fuego que ha de venir, como si alguna cosa extraña estuviese pasando. Antes regocijaos entendiendo que todos sus hermanos en todas partes del mundo están pasando las mismas pruebas. Así que levante sus manos en el medio de la prueba y la tribulación. Gracias, Padre. Aleluya, gloria a ti, oh Padre bendito. Tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que empezar a madurar en la fe. Tenemos que empezar a entender que tenemos un propósito. La octava verdad que encontré, lo vamos a encontrar nuevamente en Efesios capítulo 4, versículo 13. Y eso es de que usted ha sido constituido. Dice la palabra para hacer algo específico. Dice la palabra que Él mismo constituyó. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. ¿Para qué? Para llegar a la unidad de la perfección en el varón que es en Cristo Jesús. El propósito de su vida es parecerse a Jesús. ¿Cuántos se parecen a Jesús aquí? Levante su mano, por favor. Eso significa de que el Señor lo va a quebrantar. Eso significa de que el Señor lo va a tumbar al piso. Eso significa de que el Señor va a agarrar con usted y le va a dar tan duro, más duro que Mike Tyson, que usted se va a rendir en el piso y le va a decir, Señor, quiero parecerme a ti, Padre. Tú ganaste, Señor. Porque la única forma de que nos podemos parecer a Jesús es dejando que Él nos chanque. No hay otra. No lo hay. Tenemos que pasar tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Le va a dar de todo tamaño el Señor. Grande, chiquito, duro, fuerte. Pero lo va a quebrantar porque lo ama, hermano. Porque el Señor nos ama. Tenemos que parecernos a Jesucristo. Eso es lo que significa que somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Ser imitadores de mí, dice el Señor, como hijos amados. Amén. La novena verdad que encontré, la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y es que no solamente usted es una hija de Dios, también hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo escogido, linaje perfecto, un siervo de Dios, un amigo del Creador. Tenemos una obligación, tenemos el templo del Señor y ahora usted es un sacerdote, una sacerdotisa que puede entrar ante el trono del Señor y poder hablar con su Creador. Porque usted ya tiene el intermediario que está dentro de usted, que es Jesucristo. Queridos hermanos, no todos son sacerdotes. La mayoría de gente
La mayoría del mundo se pierde. Y es una cosa triste, porque déjeme decirle una cosa. Esta mañana miraba con mi mamá y con mi esposa, yo no sé si ustedes vieron en National Geographic, estaba pasando un programa donde había una fiesta, la fiesta más grande del mundo. ¿Cómo se llamaba, corazón? Kalamana, algo así. Esta fiesta ocurre en la India cada 12 años. 100 millones de personas asisten a esta fiesta. ¿Se imaginan? 3 veces la población del Perú. Es tan grande el espacio que es un desierto, que meses antes de que empiece la fiesta empiezan a levantar lugares temporales. Son como templos, pero hechos así de papel, de tal forma que se ven que son templos temporales, lugares que tienen que hacer levantar baños, lugares donde tienen que dormir, que comer, para millones y millones de personas que asisten a este lugar, supuestamente para encontrarse con su Creador. Y ellos muchos de ellos están totalmente desnudos, y hacen unas cosas tan horribles que usted lo tiene que ver. Esta fiesta es la fiesta más grande del mundo, y ellos buscan limpiar sus pecados. Y hay un río, no sé cómo se llama este río en la parte de la India, donde Ganges. Gracias, pastor. Siempre varón sabio. El río Ganges, donde todos estos gurús, todas estas personas, entran desnudos a limpiarse de sus pecados. Y están pidiendo perdón por sus pecados y se meten dentro del agua 7 veces. El número perfecto de Dios. Millones y millones y millones de personas en este río queriendo buscar a Jesucristo y no lo tienen, hermanos. Mi mamá me pregunta, ¿y por qué no van cristianos a predicarle la palabra? Porque simplemente los matan. Cuando nuestros hermanos viajan para allá, corren el peligro de perder sus vidas. Hace unas semanas atrás en Nueva York estaba con mi esposa en la iglesia y vinieron unos hermanos, 3 hermanos que viajaban a Bangladesh para predicar el Evangelio de Jesucristo, dispuestos a dar su vida por el Señor. Según ellos calculaban, por cada 1 millón de personas en Bangladesh, habían 3 personas que le iban a predicar la palabra de Dios. ¿Se imaginan? Jamás terminarían de poder hacerlo. Por más que vivieran 300 años, imposible. La necesidad que tiene el mundo de escuchar el Evangelio de Jesucristo. La importancia que ha caído sobre usted y sobre mí de entender de que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. De que la gente puede tener toda clase de problemas, pero la única solución se llama Jesucristo. Es un verdadero privilegio ser un hijo de Dios, hermanos. Y finalmente llegamos a Isaías capítulo 43, versículo 7. Y con esto acabo. La razón por la que usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Mire lo que dice la palabra. 43:7. ¿Qué dice? Todos juntos. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Usted nació para glorificar a su Creador. Eso es dado solamente a los hijos de Dios. Para que usted levante sus brazos en el medio de la tribulación. Para que usted le diga gracias, Padre, en el medio del dolor. Para que usted le diga, no me voy a quedar callado en el medio de la tristeza. Cuando perdió un familiar, cuando perdió su salud, cuando perdió su familia. Yo te voy a glorificar, Señor.
Muchas veces no lo entiendo, Padre, pero yo te voy a glorificar porque para eso fue creado. No se deje engañar por el diablo. Ya lo ha hecho mucho tiempo. ¿Cuántas bendiciones nos ha robado el diablo? No lo deje, hermano. No lo deje, hermanas mías. Sea fuerte, póngase firme en el Señor, sométase a Dios. Resista al diablo y Él huirá de vosotros, dice Pedro. Manténgase firme en la palabra de Dios. Esta es su pan de cada día. Glorifique a Dios. Todo lo que haga, sea comida o bebida, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Oh Padre, qué banquete. Señor, gracias. Qué privilegio, mi Dios, ser hechos a tu imagen y semejanza, Padre. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias porque nos hablas a nuestros corazones, mi Dios, y nos alientas, Padre, a continuar adelante, a entender el propósito de nuestras vidas, Señor, en acabar, mi Dios, la obra que tienes para nosotros. Señor, a glorificarte en el medio de la tribulación, de la prueba, del dolor, mi Dios. En el medio de la tristeza y de la soledad, Padre, no dejaremos de alabar y glorificar tu nombre, Padre, porque tú eres digno, Señor, de toda honra, gloria y alabanza. Gracias, Padre amado, por la vida de mis hermanos. Padre, bendice sus familias, sus hogares, Señor, sus esposas, esposos, padres, hijos, nietos, que todos te conozcan, Señor, Padre. Gracias por ese privilegio de ser tus hijos. Gracias por darnos a entender lo que significa ser hechos a tu imagen y semejanza, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre. Somos débiles, pero todo lo podemos en tu Hijo que nos fortalece, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.